Bienvenidos, Puerto Rico, al Pique de Falú. Información útil para tu diario vivir a través de Tiva TV. Muy contentos de poder llegar una vez más hasta su hogar, a visitarle, a compartir con usted los temas de actualidad, tanto a nivel local como a nivel internacional. Yo soy Luis Enrique Falú. Usted me puede seguir a través de la red social de Twitter, @LuisEnriqueFalú. Búsqueme y nos mantenemos en contacto 24 horas, 7 días a la semana, y no cierro al mediodía, porque al mediodía estoy haciendo el escándalo del día en Noti1 630. Gracias por estar con nosotros, señoras y señores. Hoy tenemos de invitado al licenciado Alfredo Castellanos, analista, aquí con nosotros. Licenciado, bienvenido nuevamente al programa. Muchas gracias por la invitación. Saludo al pueblo de Puerto Rico que nos sigue en el Pique de Falú. El ex legislador José Pichi Torres Zamora con nosotros. Bienvenido, Torres Zamora. Gracias por la invitación nuevamente, Falú. Un saludo, Alfredo, ¿verdad? Que mucho tiempo que no nos veíamos. Y gracias al pueblo de Puerto Rico que siempre nos sintoniza. Hoy vamos a discutir varios temas sumamente interesantes. Voy a comenzar con el licenciado Alfredo Castellanos, porque se está planteando que el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, está próximo, ¿verdad?, a cumplir la edad reglamentaria para su retiro, sí, los 70 años, y se ha comenzado una discusión interesante y creo que novel en el tiempo que llevo, ¿verdad?, como periodista. No se había cuestionado quién nombra al juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Para algunos expertos, esa potestad recae en el gobernador de Puerto Rico, que hace un nombramiento no de juez asociado, sino de juez presidente del Tribunal Supremo del país. Sin embargo, para algunos juristas, dicen que la Constitución en ningún sitio de la misma plantea que el gobernador tiene que nombrar un juez presidente, sino que el gobernador sí puede nombrar un juez asociado y que posiblemente el Pleno decida quién va a ser el presidente de este tribunal. Son las dos posiciones y las dos vertientes que hay ahora mismo, ¿verdad?, en esta discusión. Escucho su análisis, licenciado. Bueno, primero que nada, yo creo que es un asunto que hay que atender con mucha responsabilidad y en parte con cierta integridad hacia el texto y nuestra historia en términos de la evolución de la institución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y no meramente ahora, más de medio siglo, casi 60 años, más de 60 años, desde que se estableció el principio de que el gobernador de Puerto Rico iba a tener la potestad y la facultad, antes de la ratificación de nuestra Constitución, de nombrar los miembros del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que el enfoque y nuestra historia lo que ilustra es que no buscaron imitar otras jurisdicciones estatales dentro de la nación americana. Eso lo descartaron. El concepto de exponer a los jueces del Tribunal Supremo a un proceso electoral fue categóricamente descartado. Una vez se acepta de que en efecto, esto es para alrededor de 1947, de que el gobernador va a ser nombrado, los miembros del Tribunal Supremo van a ser nombrados por el gobernador del pueblo de Puerto Rico. Posteriormente, pues se celebra una asamblea constituyente. En la asamblea constituyente, y tengo en mis manos inclusive un libro que es bien importante, porque es La justicia en sus manos. Y es un libro que narra específicamente la historia y la evolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y lo traigo porque, ya que se ha suscitado alegadamente, nuevamente, con mucho respeto a un compañero del mundo del periodismo, en la radio, en los medios, dentro del contexto de las libertades de expresiones, pues casi todo se puede decir. Casi todo se puede cuestionar, casi todo se puede analizar. Pero en el mundo de derecho constitucional, los parámetros son más restringidos. Y hay que ir expresamente al texto en primer lugar, que es lo que dice nuestra Constitución. ¿A quién usted se refiere, licenciado? En términos de análisis. Sí, cuando usted plantea que, ¿verdad?, un analista en la radio. Sí, por ejemplo, hay, el compañero Luis Dávila Colón está esbozando una postura
que yo no comparto. Okay. Si eso es lo que me está, lo que estás caracterizando como juristas que pueden tener distintas opiniones, pues yo puedo señalar creo que la licenciada Zoraida Buxó, que es amiga mía, y yo tengo la mía. Pero cuando vamos al texto de la Constitución de los Estados Unidos, para estar claro, el artículo 3, no menciona juez presidente. Ok, para beneficio del que nos está viendo, ¿verdad? Aquí en el Pique de Falú, que posiblemente no ha tenido la oportunidad de escuchar el planteamiento del licenciado Dávila Colón o la licenciada Buxó, como usted plantea, ellos lo que dicen, yo me dejo llevar por, ¿verdad? Lo que están planteando es que el juez presidente del Tribunal Supremo no lo designa directamente el gobernador. Eso es lo que están planteando. Básicamente. O sea, que el Pleno del Tribunal Supremo se puede reunir y escoger su juez presidente. Sí, pero bajo esa teoría podrían ahora mismo cambiar el juez presidente, ¿verdad? O sea, si seguimos esa lógica, por eso es que hay que leer bien. Ahora mismo el Tribunal Supremo de Puerto Rico, esto ha sido histórico, señoras y señores, que dependiendo de las administraciones que estén, pues así el tribunal se balancea. El Partido Popular Democrático por muchos años, dominó la designación de jueces del Tribunal Supremo y se planteaba que incluso en la política decían que era hasta un comité político del Partido Popular, un brazo del Partido Popular. La historia cambió con Luis Fortuño, porque Luis Fortuño tuvo la oportunidad de hacer más nombramientos al Tribunal Supremo y ahora se plantea que hay más mayoría de jueces del PNP o estadistas que antes. Y entonces empiezan esta disyuntiva, porque el juez presidente se va a retirar ahora, que fue nombrado bajo el Partido Popular, y entonces dicen, pues espérate, ¿quién nombra? ¿Nombra el actual gobernador Alejandro García Padilla un juez presidente? ¿O los jueces que son afines o que son jueces que fueron nombrados por el PNP pueden decir quién preside ese cuerpo? Adelante. Primero que nada, quiero categóricamente aseverar, sin reserva alguna, que el día que se retire el juez presidente Federico Hernández Denton, yo voy a estar de fiesta. Para mí va a ser un día bien importante y para el pueblo de Puerto Rico debe de ser un día bien importante. ¿Cómo así? Porque es un cambio. Y los cambios se celebran, vienen una nueva generación, vienen nuevas ideas, nuevos pensamientos y aspiramos a que esos pensamientos se transfieran y se transformen en nuevas resoluciones que adelanten los fines de la justicia. Ahora bien, volvemos otra vez al texto de la Constitución, que es bien importante. En Puerto Rico, al momento de la Asamblea Constituyente, inclusive estoy citando textualmente, parte del texto que recopila el debate que se suscitó en la Asamblea Constituyente. Y en la Asamblea Constituyente del pueblo de Puerto Rico, de los puntos que menos se tocó fue el tema de la judicatura y quién los iba a nombrar, porque ya eso se había resuelto en el 47. Y eso aquí está textualmente afirmado en narrativa jurídica histórica, haciendo referencia a los debates que se suscitaron en la Asamblea Constituyente. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, por mandato constitucional, va a estar compuesto por 5 miembros. Y a diferencia de la Constitución de los Estados Unidos y el artículo 3, uno de esos 5 miembros va a ser el juez presidente. Y en varias secciones expresamente de la Constitución de Puerto Rico se le dan unas facultades especiales y específicas a ese juez presidente, que no lo tiene el juez presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Eso es el texto de nuestra Constitución. No estamos extrapolando, interpretando una mera lectura. Es suficiente para definir el vocabulario sencillo y preciso de quiénes son los miembros de esa rama judicial y quiénes van a poder ser miembros de esa rama judicial o a solicitud de los miembros del Supremo bajo ciertas circunstancias o por creación legislativa, como lo hemos visto, la evolución de la judicatura, el tribunal apelativo, y esos poderes están facultados en la Asamblea Legislativa conforme a la Constitución. Pero en ningún lugar establecen o diferencian de que el juez presidente se va a atender en lo que concierne los poderes bajo el artículo 1 que tiene el gobernador como un caso en particular. Ni tampoco, y bien todos los que conocemos algo de derecho sabemos que por más reglamento que esté facultado a establecer el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el reglamento no puede sobreponerse a los mandatos constitucionales. Así que yo entiendo que faltando 3 años para un proceso electoral,
se susciten este tipo de debates y eso genera ratings en los programas y eso capta la atención y el pensamiento y la creatividad de los que siguen en el mundo político, pero en el mundo jurídico, en el mundo donde analizamos el aspecto y la estructura constitucional del pueblo de Puerto Rico y de los Estados Unidos de América, pues hay que entender lo que dice la Constitución, hay que leer la Constitución. Y es algo que yo inclusive cuando el honorable gobernador Luis Fortuño me pidió en el 60 aniversario de la celebración de nuestra Constitución que fuera el orador principal en esos actos oficiales del pueblo de Puerto Rico, enfaticé la importancia de leer la Constitución porque muchas personas, inclusive abogados, muchos abogados, no leen la Constitución. No leen la Constitución nuestra y no leen la Constitución de los Estados Unidos y pretenden a veces descargar su responsabilidad ante el foro judicial con pleno desconocimiento de los derechos que cobijan los intereses de sus clientes. Pero el pretender o el argumentar de que de alguna manera podemos extrapolar un razonamiento serio constitucional para interpretar de que ahora que va a surgir esta vacante, que el Supremo es el que tiene la potestad de nombrarla. Mira, si recuerdan bien, en una ocasión, bajo la gobernación de Sila María Calderón, ocurrieron varias vacantes. Y durante la administración de Aníbal Acevedo Vilá también. ¿Y qué pasó? A lo mejor las personas están confundiendo las facultades y las tradiciones que tiene el tribunal de conferirle al juez de mayor jerarquía la potestad de fungir como juez presidente en lo que el gobernador de Puerto Rico envía el nombramiento al Senado y es expuesto al proceso de confirmación que están expuestos todos los jueces que componen el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Déjame hacer la pausa, está sumamente interesante, señoras y señores. Vamos a continuar con el licenciado Alfredo Castellanos discutiendo este tema. Al regreso, se defiende el exsecretario de Justicia Luis Sánchez Betances y critica a la Oficina de Ética Gubernamental por las querellas que le han radicado, ¿verdad? Donde se plantea de que utilizó el poder que tenía cuando era exsecretario de Justicia para tratar de intimidar, tratar de influenciar en una investigación que estaba llevando a cabo la policía por un incidente donde estaba involucrado su amigo, que él mismo catalogó como su amigo del alma y que llegó ahí hasta un cuartel para acompañarlo porque alegadamente no tenía representación, pero para otros esto fue una movida para tratar de influenciar, teniendo la posición de secretario de Justicia en aquel entonces, y que su amigo del alma saliera bien, que había sido detenido por guiar en estado de embriaguez. Al regreso vamos a hablar con José Pichi Torres Zamora, que fue la persona que le presentó la querella al licenciado Luis Sánchez Betances. Regresamos en breve. Bueno, señoras y señores, aquí estamos de regreso en el Pique de Falo a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros. José Pichi Torres Zamora, ex legislador y ex secretario del Partido Nuevo Progresista. Usted fue la persona que le radicó la querella al ex secretario de Justicia Luis Sánchez Betances ante la Oficina de Ética Gubernamental, luego de este incidente donde él se presentó con su escolta en biombo, llegó a un cuartel de la policía para tratar de intervenir a favor de su amigo, el licenciado Cifre, que había sido detenido por la policía. Lo detuvieron por estar hablando por un teléfono celular, cosa que está prohibida por ley, y ahí se percatan de que la persona, además de esa violación, estaba en estado de embriaguez. Entonces se alega que hasta allí llegó el secretario de Justicia en aquel entonces, Sánchez Betances, para influenciar o intimidar a la policía para que no llevara el caso de su amigo del alma, como él bautizó, ¿verdad?, al licenciado Cifre, ante las autoridades. Mira, Falú, como bien estás diciendo, sí, en su momento llevamos la querella. Obviamente, tan pronto nos enteramos de los incidentes que habían ocurrido ese viernes, procedimos inmediatamente la próxima semana a llevar la querella. ¿Por qué? Porque la ley de ética es un marco legal que le aplica a todos los empleados de gobierno, como está la ley de ética que le aplica a los representantes y senadores, en el caso mío, cuando fui oficial electo como representante por acumulación del PNP. Y obviamente hay un marco legal que tienes que mantenerte y un marco ético. A funcionarios y exfuncionarios le aplica la ley de ética
gubernamental. A los que están básicamente en posición, trabajando o nominados, ¿verdad?, en funciones en su momento. Una vez tú cesas, ya no te aplica. En el caso del exsecretario, la investigación se inicia cuando él obviamente está en funciones y los hechos ocurren cuando él está en funciones. Por eso es que, a pesar de que haya renunciado, le sigue la ley, le sigue obviamente la investigación. En el caso del compañero abogado Sánchez Petance, que obviamente no tengo nada en contra de él en términos de su persona y su práctica, de aquellos que lo conocen saben que entiendo que es muy buena persona, no tengo el placer de conocerlo. Desgraciadamente, en su función como secretario de Justicia en ese momento, sí cometió varias, lo que yo daría imprudencias en términos de las cosas que hizo esa noche, para querer ayudar a su amigo del alma. Porque la realidad es que siempre dije cuando sometí la querella, que si las personas y los agentes de seguridad que estuvieron esa noche y que vivieron la escena que así se dieron, hablaban como hablaron, y voy a estar claro, o sea, Falú, vamos a estar claros con el pueblo de Puerto Rico. No a Zulma Rosario, jefa de ética, como están diciendo. Zulma Rosario es la jefa del departamento de ética, es la persona que lleva la administración, pero aquí, cuando se somete una querella, hay unos técnicos, hay unas personas que ven esta querella, que la evalúan, que entrevistan a las personas y que hacen una recopilación de datos. Y de esa recopilación de datos se desprende que aparentemente, y obviamente sí se encontró la evidencia y se sometió como ya oficialmente a la oficina del FEI, que el señor Sánchez en su momento llegó a la escena, trató de coaccionar a los agentes para que no intervinieran con su amigo del alma, los amenazó en un momento dado, llamó y trató de comunicarse con el oficial de estos agentes en la escena donde estaba interviniendo con la persona, los siguió y llegó hasta el cuartel donde trató de hablar necesariamente con los funcionarios para que evitaran lo que estaba sucediendo. Y no solamente eso, del tracto que hemos visto de la querella se desprende que en algún momento de esa noche, ya para la 1 de la madrugada de esa noche, trató de comunicarse con el superintendente de la policía, Toller. Y obviamente yo te preguntaba esta mañana, le pregunto al pueblo de Puerto Rico y le pregunto al gobernador García Padilla qué injerencia tuvo Toller, que estaba recién nombrado, en todo esto. Recibió la llamada. ¿Qué hizo o qué intentó? Y máxime, hizo algo, ¿qué intentó hacer? Cuando el propio secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, nos había aceptado una entrevista en Noti1 que él estaba participando en la decisión del escogido del superintendente de la policía. En ese momento. Él había sometido unos nombres y estaba colaborando, ¿verdad?, para que esta administración nombrara un superintendente de la policía. Mira, claramente se sometió a la querella y como siempre dije, la querella no tiene, simplemente cualquier persona la podía someter de la información que estaba corriendo, pero había que darle un trato justo y había que llevarlo por los canales. Se llevó por los canales, bajó la decisión, ahora le toca, según el proceso, al señor Sánchez Petance contestar la misma y poner sus argumentos. Él, en una entrevista con la compañera Carmen Jovet, planteó lo siguiente. Él dice que él no hizo absolutamente nada contrario a la ley y que de la querella ni tan siquiera es clara sobre cuál fue la influencia indebida que él ejerció. Además planteó que él se quiere abstener de hacer comentarios sobre los detalles, pero dejó claro, ¿verdad?, que su defensa se va a enfocar en las dudas que tiene sobre la imparcialidad del proceso y sobre la función gubernamental de la Oficina de Ética Gubernamental. Lo que pasa, Falú, es que en este momento parece que es más fácil y que el liderato popular atacar a una oficina que ha trabajado bien por Puerto Rico. Y vamos a establecer que tanto el FEI como la Oficina de Ética son entidades gubernamentales que están aparte, que velan por el buen manejo de la ética y el buen manejo de las leyes de los funcionarios públicos de Puerto Rico, pero razón por la cual, llevando y descargando su función, ¿verdad?, para el pueblo de Puerto Rico, ahora, el liderato del Partido Popular quiere decir que Zulma Rosario es mala, que la oficina no está trabajando, que el FEI hay que destruirlo, cuando ambas oficinas tienen las mejores notas en Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico cree y entiende que el FEI trabaja bien y sabe que ética trabaja bien. Así que mira, en ese sentido, si quieren tratar de minar ética, la realidad es que la Oficina de Ética ha trabajado bien para Puerto Rico. Hay unos planteamientos que hace el licenciado Sánchez Betances, ¿verdad?, donde se plantea que él llegó allí en su automóvil oficial. Y él dice, pero si es que ese automóvil es el que tengo asignado 24 horas a los 7 de la semana, obviamente iba a llegar en ese automóvil. También él dice sobre la determinación de que llegaron con los biombos prendidos. Él dice, yo no sé ni tan siquiera dónde se prenden o se apagan los biombos en ese vehículo. Yo soy el secretario de Justicia. Se supone que mi asignado de seguridad, los de escolta, son los que saben dónde se prenden o dónde se apagan esos biombos. Digo,
Eso plantea el licenciado Sánchez Betances. Dice que no hay nada ilegal en él llegar allí en el vehículo oficial y llegar con sus escoltas porque tiene escolta asignada a las 24 horas, los 7 días de la semana. Falú, es que, compañero licenciado, pues básicamente yo sé que tiene que establecer su defensa, pero aquí el problema no se trata si llegó en el carro oficial o si llegó con biombos o no, que eso se desprende de la data o de la información contenida en la querella y de lo que se recopiló de la investigación. La realidad es que él es secretario de Justicia, la tercera persona en el line-up para sustituir al gobernador de Puerto Rico, después del secretario de Estado de Puerto Rico, si faltara el gobernador de Puerto Rico. Una de las personas más influyentes, la persona que pega con toda la justicia en Puerto Rico, la persona que estaba a cargo de los fiscales, que tendrían que someter cargos contra su amigo del alma, que eventualmente se declaró culpable y se fue a la escuelita e hizo todo lo que tenía que hacer, como debió haberlo hecho desde el principio. Su mera presencia en el sitio donde estaban interviniendo con su amigo del alma, claro que pone a los oficiales a pensar si lo sueltan, si no lo sueltan, qué hacen, qué no hacen. Porque una cosa hubiese sido que tú me dijeras a mí, mira, el licenciado X o la persona X la cogieron guiando en estado de embriaguez y los oficiales mutuos propios allá decidieron darle un chance, le guiaron el carro aquí, llamaron a un amigo para que le guiara el carro. Mira, eso puede suceder, eso yo no te voy a decir que no, estamos en Puerto Rico, la hay bendito. Pero otra cosa es que el licenciado X haya sido intervenido y mientras están interviniendo con él por una infracción y descubren que está bajo los efectos embriagantes de bebidas alcohólicas, llega el secretario de Justicia a la escena, hablar con los guardias y decirle, mira, dejen de hacer lo que están haciendo. Eso es lo que no puedo hacer porque ahí está la parte de la ética de su función como funcionario del pueblo de Puerto Rico, y ahí es que obviamente violentó la ley de ética y él tendrá que responder al pueblo de Puerto Rico. El licenciado Sánchez Betances plantea que el policía que testificó, ¿verdad?, para esta querella de ética, que él nunca lo conoció, que él no sabe ni tan siquiera quién es, que él no intervino en lo absoluto en el proceso con el licenciado Cifre. Él se presentó allí como cualquier hijo de vecino porque era su amigo del alma. Y obviamente investido con la función que tenía en ese momento de secretario de Justicia, conocido por el pueblo de Puerto Rico, conocido por los agentes y los oficiales. Eso es intimidación. Eso podría ser intimidación, él va a tener que explicarlo, el FEI investigará y seguirá el curso. Pero mira, esto es básicamente lo que falta que digan, que la culpa la tenía Rosselló, como últimamente están diciendo de todo. No, aquí él estaba en funciones, aquí se dieron unos hechos. Al principio se dijo que no, Falú, recordarás que se dijo que no insistentemente aquella madrugada, aquel lunes cuando tú empezaste con la noticia, que empezó en Noti1, dijeron que no había sucedido, después tuvieron que aceptarlo, no estaba en Puerto Rico, viajó a Puerto Rico, renuncia, y todo el mundo sabe lo que ha pasado. Bueno, así que él va a tener que viajó a Puerto Rico porque el gobernador lo mandó a buscar, porque él estaba en un viaje fuera de la isla en funciones oficiales y el gobernador dio una instrucción de que cancelara el viaje y regresara de inmediato. Después de la presión pública que se dio, porque si recordarás todavía, ese lunes a media mañana todavía se decía que era innecesario que él viniera a Puerto Rico, que aquí no ha pasado nada, que lo que se dice es infundado, que eso no fue como se dice. Y la realidad de lo que vimos luego es que el secretario acepta que estuvo allí, acepta, obviamente los agentes tienen que haber testificado ante el FEI que sí se dio algún tipo de manipulación, acepta que se trasladó y fue al cuartel donde llevan a su amigo del alma. Así que mira, aquí hay muchas cosas que son ciertas, que se dijeron que no eran ciertas. Hay que ver si hay otras cositas por ahí que no sabemos, que también se dieron esa noche. ¿Cómo qué otras cositas? Bueno, la realidad de la llamada de la 1 de la madrugada, el superintendente de la policía Toller, qué fue lo que se dijo, qué se comentó, qué se solicitó si algo, y qué hizo Toller esa mañana. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con esta situación. De hecho, se expone a multas administrativas, se expone el exsecretario de Justicia, Sánchez Betances. Sí, muchas de las faltas éticas, muchas de ellas son multas administrativas después que se sale culpable. Así que yo lo que espero es que la ley, mira, que del mismo modo que me aplicaba a mí en el ejercicio de mi función en su momento como legislador, y de la que fui bien cuidadoso y actué en el margen de la ley, o sea, actué claro con la ley, hice todo lo éticamente correcto. Se espera que otros funcionarios lo hagan, así que él deberá explicarle claro al pueblo de Puerto Rico qué sucedió, y si sucedió, mira, yo creo que debería decir sí sucedió, pagar la multa y pedirle disculpas al pueblo de Puerto Rico. Digo, hay un proceso ahora, tiene 20 días, ¿verdad?, para presentar sus argumentaciones a la Oficina de Ética Gubernamental. Es un proceso, esto es un proceso, o sea, aunque él ya plantea que bueno, ya dijo que no confía en la oficina. Por eso que ya la directora adjudicó, según plantea él. Bueno, la directora, otra vez, porque quieren hacer ver
y llevan semanas tratando de hacer ver que otra vez que Zulma Rosario es la persona maquiavélica aquí. Zulma es la persona, la jefa de ética en Puerto Rico, nombramiento a 10 años, es la persona que administra la oficina. Hay un personal técnico que está allí, que son los encargados de recibir la querella, de evaluar las querellas, de hacer las investigaciones como si fuera un fiscal, obteniendo data y someten entonces sus recomendaciones. O sea, la Oficina de Ética trabaja muy bien para Puerto Rico, hay que defenderla, al contrario, hay que darle más herramientas para que pueda actuar mejor para los puertorriqueños, porque no solamente tiene que ver a un componente de informes de económicos que recibe de muchos funcionarios, sino que tiene que ver a toda la plantilla de los 200,000 y pico de empleados públicos que tiene Puerto Rico. Pero si esta misma semana había un proyecto de ley para prácticamente desmantelar la Oficina de Ética Gubernamental y ponerla bajo Ocalar. Bueno, era hacer la parte de Ocalar. Bueno, volvemos otra vez. Cuando miras lo que está pasando, quieren destruir agencias que han trabajado muy bien para el pueblo de Puerto Rico, como el Fe y Ética, que tienen buen standing para el pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque ellos entienden que están obrando mal. Mira, Ética ha encausado a PNP, a populares e independentistas. Oiga, porque ese sí ha encausado hasta independentistas. Y el Fe ha encausado a personas de los 3 partidos. Déjame hacer la pausa. Voy a regresar con el licenciado Alfredo Castellano, que está con nosotros, y con usted también aquí, José Pichi Torres Zamora. Mucha gente se preguntará, adiós, ¿y dónde estaba Ética en el asunto del exprocurador del ciudadano Carlos López Nieves, quien se alega que utilizando fondos públicos se iba de viaje con una de sus subalternas, que plantea esta en el tribunal que tenía una relación sentimental con este? Vamos a hablar de eso aquí al regreso en el Pique de Falú a través de Tiva TV. Bueno, estamos de regreso aquí en el Pique de Falú a través de Tiva TV. Estoy con el licenciado Alfredo Castellanos, estoy con el ex legislador José Pichi Torres Zamora. Antes de regresar con el licenciado Castellano, oiga, Pichi Torres Zamora, esa situación del ombudsman, ex procurador del ciudadano Carlos López Nieves, a la verdad que a uno se le cae la quijada. Los señalamientos que han salido ahí públicamente es que alegadamente estaba haciendo uso de los fondos públicos para ir a darse la buena vida, para ir a dar paseos con una amiga. Esta amiga, que obviamente era su subalterna, trabajaba con él allí en la Procuraduría, plantea que no era amiga, que tenían una relación sentimental y que pues hicieron varios viajes a costillas del pueblo de Puerto Rico. Estaba en la chulería, en el cariño. Oiga, pero a costilla del pueblo, ¿qué es eso, Pichi Torres Zamora? Mira, primero que nada, hay que felicitar a Iris Miriam Ruiz como ombudsman, que todo el mundo en Puerto Rico sabe que tan pronto llegó a la oficina, mandó hacer una auditoría, encontró unos señalamientos graves o unas circunstancias graves en la operación del ombudsman bajo el antiguo ombudsman, que en este caso es Carlos López, y lo sometió a justicia. Yo creo que ese es el buen proceder de cualquier jefe de agencia que entienda que se ha obrado mal para que sea investigado. Y te tengo que decir, siempre lo he dicho, yo no voy a cambiar la norma aquí por nadie. El que la hizo, que la pague. La corrupción no tiene nombre, no tiene partido. La corrupción son aquellos que mutuos propios deciden violentar la justicia o violentar las leyes. En este caso, si el señor Carlos López lo hizo mal, él tendrá que pagar ante Puerto Rico. Está pasando, obviamente, por el proceso que tiene que pasar. Es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y él tendrá entonces que llevar la información. Pero como siempre he dicho, aquí, contrario a lo que se ha dicho en el pasado, las personas que delinquen o que corrompen es la persona. No es la entidad. Desgraciadamente pertenecen a entidades, pero no es la entidad, no es el partido. Y esa persona, si la hizo mal, tiene que pagar. Mire, yo cuando venía para acá, estaba reunido con unas personas, bregando unos casos, y lo que la gente me decía, y escuche esto, el licenciado Alfredo Castellano, la gente me decía, es que no se puede confiar en el gobierno, es que no se puede confiar en esta gente. Si mire lo que hace, uno pasando necesidades, uno sin tener dinero para pagar la luz, uno sin tener dinero para pagar el agua, uno tratando de hacer lo indecible, y entonces esta gente usando los fondos públicos a mano suelta. Si se le prueba, eso es un delito y tiene que complicarse por eso. Eso de que estaba llevándose que la señora misma es la que en corte hace el planteamiento de que alegadamente tenía una relación sentimental con el ex procurador. Si se le prueba, es un delito.
Sí, no, Y definitivamente. desgraciadamente tú tienes cientos de personas que han pasado por las oficinas de legisladores, senadores, que han trabajado y obrado bien para Puerto Rico. Sin embargo, son estas personas las que dejan esa mancha. Como te puedo decir que Y lo triste de esto es que todos los funcionarios públicos tienen que ir a coger unas clases de ética en la oficina de ética gubernamental. Les dice, mire, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero hay algunos que parece que... Como te puedo decir que desgraciadamente ayer arrestaron una serie de personas, empleados públicos en los sescos de Puerto Rico, y tú tienes 200,000 y pico de empleados públicos que trabajan por Puerto Rico, que lo hacen bien y desgraciadamente por uno que otro se mancha. Yo lo que le pido al pueblo de Puerto Rico es que no pierdan la fe y la esperanza. O sea, personas buenas hay ahí. Y cuando llegue el momento de escoger sus candidatos del partido que sea en las próximas elecciones, miren bien esas papeletas, cogen las mejores personas, que ustedes sepan en su corazón que porque lo han probado en el pasado o porque le han demostrado que tienen el deseo, van a hacer la diferencia tanto en Senado como en Cámara y otras posiciones. Es que uno saca uno y entra en otro. Es que esto es una cosa increíble. El pueblo, o sea, estamos en una democracia. Pero es que uno saca unos y aparecen otros, porque esto ya con todos los casos, los federales en Puerto Rico están investigando a Raimundo y todo el mundo. Yo creo que los federales no dan abasto. Bueno, hasta la Iglesia Católica se han metido los federales ahora a investigar. Y imagínense, licenciados los federales aquí, como dijo Rosa Amelia un día, si no fuera por ella, digo, por los federales aquí, la cosa sabrá Dios. Pero algo que mencionaste que es importante resaltar para que a veces yo lo escucho también en repetidas ocasiones las personas expresarse sobre la desconfianza y estoy aquí para decirles a todos que nuestro ordenamiento constitucional desde el origen, estoy hablando desde la fundación de la República Americana hasta el presente, está basado en la desconfianza. Está basado en que el ciudadano tiene que asumir unas responsabilidades dentro de un experimento republicano que percibe las debilidades del hombre, del ser humano, y establece unas estructuras para precisamente por esa desconfianza el peso y el contrapeso purifique el funcionamiento del aparato gubernamental, porque esto se discutió a saciedad en la Asamblea Constituyente de la República y se discutió también en nuestra Asamblea Constituyente, porque el pueblo debe de desconfiar en el Estado y por eso es que tiene una Carta de Derechos, porque si confiáramos en el Estado no necesitaríamos una Carta de Derechos. Así que estén conscientes de que parte de nuestra conciencia individual y colectiva exige esa desconfianza. Por eso participamos como miembros de jurado para velar de que un fiscal actúe adecuadamente, para velar que un juez no abuse de su poder, para que la última palabra sobre la libertad de un ser humano recaiga sobre el pueblo. Eso es parte precisamente de unas estructuras que se crean por primera vez en la historia de la humanidad, basadas y amparadas en un pensamiento crítico que evoluciona en la Ilustración radical para desconfiar en contra de las instituciones gubernamentales. Y eso es lo que se siembra en el experimento político constitucional americano, y estamos viviendo el mismo en el día de hoy. O sea, que no se sientan mal por desconfiar. Yo sé que la gente cada día más le ha ido perdiendo, ¿verdad?, el respeto, triste y lamentablemente, a muchas de estas posiciones. Y yo creo que el momento de depurar, la gente tiene un momento de depurar, por lo menos los partidos políticos, es en las primarias. Tiene que ser en las primarias. O sea, aquí se dice mucho de, mira, esas personas que llegaron, pero en el momento de la elección, en noviembre, no es el momento de depurar los partidos. O sea, cuando los partidos, y por ejemplo, si yo sometiera nuevamente mi candidatura en el PNP... Va a correrle otra vez, ya lo está diciendo, va a correr de nuevo. A esa papeleta, ese es el momento de elegir a las personas. José Pichito Rezamora lo está diciendo, que va a correr de nuevo para la legislatura. Si lo hiciera en su momento, estamos claros. Pero está diciendo, pero es ahí, porque por ejemplo, ahí es que coge los distritos. ¿Verdad que usted quiere regresar a la legislatura? Bueno, yo te digo, usted hizo un trabajo en la legislatura donde no se le conoció, hasta donde yo sé públicamente, ninguna mancha. Es más, hasta el partido de oposición resaltaba su cualidad de ser humano y de legislador. Yo te puedo decir que en su momento, ¿verdad?, decidiré y le comunicaré al pueblo de Puerto Rico, y si en el PNP entienden que Pichi hace falta, pues lo analizaremos. Yo personalmente entiendo que me quedé con cosas en el tintero que quería hacer desde la legislatura, y si el pueblo me bendice en un futuro y yo decido con la familia, pues vamos para adelante. ¿Cómo que dicen los abogados? ¿Admisión de culpa, relevo de prueba?
Básicamente. Eso es lo que dice, ¿verdad? Básicamente. Ya lo admitió, ya lo admitió. A 3 años, a 3 años. Sí, dijo que se quedó elecciones. con cosas que hacerle la legislatura. ¿Qué más? Más? Falú, ¿quién empezó a hablar de energía eléctrica en Puerto Rico? Y empecé contigo. Así es. En el 2011 traje un proyecto para tratar de reformar la energía eléctrica y los costos. Me tildaron de demente en aquel momento. Dijeron, no, piche, está loco, eso no se puede hacer. Me acuerdo que lo discutimos antes de que siquiera tocáramos el gas para Comisión para Puerto Rico. Firmemente, yo felicito, vamos a coger en este momento a Batia. Batia está haciendo una labor de que cogió proyectos de la administración de Luis Fortuño, trajo ideas de él y las está poniendo a que el pueblo las evalúe. Eso es bueno y eso es lo que tenemos que hacer y obviamente ese fue mi norte en su momento. Y usted va a buscar culminar el norte que en un momento determinado se autoimpuso. Papito Dios tiene caminos, formas misteriosas de llevar. Ahora que usted trajo el tema de la energía eléctrica, yo estoy con un pique con la Autoridad de Energía Eléctrica, pero un pique con todo el mundo allí, con todo el mundo allí, porque es que no puedo sacar a nadie. La Junta de Directores, tenemos hasta 2 representantes del pueblo. Ahora pregunto yo, ahora que usted está aquí, Dime. ¿qué rayos? ¿Qué hacen esos representantes del pueblo en esa Junta de Gobierno? Porque, ¿qué hace esa gente allí? Bueno, se supone que la idea básica del proyecto era tener 2 personas que eligiéramos todos nosotros a través de votación para que estuviesen en la Junta velando los intereses del pueblo, los intereses tuyos, los intereses míos, los intereses tuyos. La gente lo escogía votando a través de la misma factura energética. La misma ¿verdad? factura, y obviamente DACO tenía un proceso, se montó un andamiaje para poder certificarlo. Esas 2 personas que están ahí se supone que velen al consumidor, que nos velen a nosotros. Desgraciadamente, esta mañana escuchábamos como ellos ahora se están quejando de que están yendo a trabajar de gratis, de que no hay dieta, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, el norte aquí, y se lo digo a los compañeros que están en la Junta, el norte es el pueblo de Puerto Rico. El norte es lograr que esa factura baje, eso se puede lograr, es lograble, lo podemos hacer por el bien de Puerto Rico. Ahora, mira, yo creo que no ha funcionado muy bien lo que le pido al pueblo de Puerto Rico, que ahora que se avecina el proceso de escoger que puertorriqueños nobles que quieran echar para adelante esto, salgan, se propongan, vayan a esa papeleta y nosotros todos votemos por esas personas que van comprometidas a hacer la diferencia. Yo no puedo, yo sé que el representante está pensando en las próximas elecciones. Yo en el sector privado tengo que pensar en los próximos 3 años. Y a mí me parece que el momento es oportuno para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo, y es vender la Autoridad de Energía Eléctrica, privatizar la capacidad de poder generar energía a través de todo tipo de alternativas y bajar los costos de la energía para todo el pueblo de Puerto Rico, particularmente para el sector privado que necesita esos ahorros para que Puerto Rico se convierta en un destino nuevamente atractivo que nos permita generar nuevas riquezas. Si no atendemos con responsabilidad lo que para efectos prácticos constituye un pasivo. O sea, usted la vendería. Usted completamente. Usted, y modificaría la ley. Pues si debe 3 billones de dólares. ¿Qué va a hacer con los empleados que hay allí? ¿Qué va a hacer con Lutier? Transiciones, como cuando se vendió la Telefónica. Transiciones. Cuando se vendió la Telefónica hubo macanazo. Fue lamentable, si hubo macanazo. Hay que ver la conducta específica de las personas que se estaban expresando y manifestando y a ver si provocaron un macanazo. Pero no obstante, apartándonos y hablando con seriedad, si tenemos un pasivo, si Puerto Rico está insolvente, si alegadamente aún el partido de turno reconoce que hemos tocado fondo, yo todavía pienso que no hemos tocado fondo, y tenemos una estructura corporativa que debe más de lo que genera, la lógica es buscar a alguien que la pueda administrar sin que le siga costando al pueblo de Puerto Rico y eliminar el monopolio. ¿Quién va a comprar una entidad que debe más de lo que produce? Muchas personas. Déjeme hacer la pausa. ¿Cuántas compañías en quiebra se compran y terminan siendo exitosas? Déjeme hacer la pausa. ¿Quién está? Jaramillo. Tranquilo, licenciado, que eso fue un pique ahí. Sí, se ha puesto hasta colorado. No, estoy listo para seguir el tema si quiere. Hay que vender la Autoridad de Energía Eléctrica y romper los monopolios en Puerto Rico. La única manera de mejorar las condiciones de los servicios públicos y las utilidades del pueblo de Puerto Rico es vendiendo esas instituciones y esas corporaciones públicas que no le dan servicio adecuado al pueblo de Puerto Rico. Ya, rayo, clase de pique, señores y señores. Mire, regresamos en breve. Bueno, aquí estamos de regreso en el pique de Falú. José Pichi Torres Zamora, el licenciado Alfredo Castellano habló alto y claro. Él vendería la Autoridad de Energía Eléctrica, se acabó el pan de piquito. Si no se puede, no se puede. ¿Usted la vendería? Bueno,
yo la rompería. O sea, yo estoy claro y yo tenía un proyecto en su momento. Pero romperla no es venderla. Romperla, te digo porque, o sea, aquí tenemos que tener generación segregado de lo que es distribución, que es los cables que llevan la corriente, y obviamente una corporación o una agencia para cobro. Fuera de eso, entonces, cuando tenga generación aparte, permitir que sean más los privados que vengan a generar a Puerto Rico y tú le compras el más barato. O sea, es una realidad. Mira, Faro, yo estaba trabajando hace poco en un trabajo para una empresa privada y estábamos montando la generación, el costo de generación en el mundo. El más caro ahora mismo que estábamos viendo, comparándonos con otros países, está en Australia, más o menos unos 17 centavos por kilovatio hora. Eso es casi 22 centavos más de lo que está en Puerto Rico ahora mismo. Y hay jurisdicciones que está a 8 centavos, 7 centavos, 6 centavos por kilovatio. Y condiciones de isla que tienen eso. Pero con todo y eso, si la gente pagara solamente el kilovatio hora solamente, estaría pagando mucho menos. Lo que pasa es que el problema que hay es el ajuste de el dichoso ajuste por combustible. Hay muchos problemas. Con todo respeto, representantes, nos conocemos de hace mucho tiempo, pero ya usted le dio el voto. Ya usted dice que regresa en el 2016 como representante. Digo, él dice que va a aspirar nuevamente. Ahora le hace falta que usted él y yo sostendremos conversaciones de aquí a 3 años. Ustedes se pueden imaginar el día. El representante propuso una idea de darle a una agencia la capacidad de cobrar las deudas de estas corporaciones públicas que para efectos legales son monopolios naturales. El día que una compañía del Estado se meta en un caserío y trate de cobrar las deudas que deben a tiempo, entonces a lo mejor yo voy a depositar mi confianza en esas instituciones. Pero como esa no es la realidad y eso no ocurre. Pregunta al acueducto. Pregunta al acueducto cuando tratan de cerrar los servicios. 50 millones de dólares le deben a acueducto. Pues correcto. Entonces ya hemos visto nuevamente otro ejemplo del servicio gubernamental en fracaso y generando deudas para el pueblo de Puerto Rico para después venir, claro, a nosotros fácilmente. Vamos a la clase media, vamos a los que no te van a estar esperando con una escopeta en sus casas y vamos a pagarle la luz, vamos a pagarle las cuentas, no nos pagó X o Y en nuestras operaciones, nos atrasamos. Esos son fáciles. Y transferirle y aumentarle el costo por los que no están pagando, también eso es fácil. Y esas prácticas se tienen que terminar en Puerto Rico. Por eso la solución es la venta. Lo he dicho aquí en el pasado, lo he dicho y lo reitero nuevamente y lo voy a seguir repitiendo. Si vamos a reformar a Puerto Rico, hay que reformarlo de la P a la O, de la A a la Z, en su totalidad. El funcionamiento de las corporaciones públicas en Puerto Rico nos ha llevado al fracaso. Nos ha llegado a la impetencia comercial. Digo, pero si así vamos a privatizar toda la isla, mire, llamamos a Bill Gates y que Bill Gates se haga cargo de la isla, que venga y se haga cargo de la isla. Si vemos el ejemplo en el desarrollo turístico de Hawái y lo contrastamos con el desarrollo turístico nuestro, y vemos cómo el sector privado en Hawái se ha encargado no solamente de preservar, sino de aumentar la protección ambiental porque les resulta un atractivo al sector privado. Y vemos cómo el sector privado, en términos de costo-efectividad, puede responsabilizarse de ese patrimonio de una manera más efectiva que el Estado. Cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de ver el mundo. Se me acaba el tiempo y no hablo de Ucrania. Pero no puede ser todo privatizado, Pichito Rezamora. Tiene que haber una entidad gubernamental que fiscalice también, porque no puede ser... Hay que tener, y de hecho felicito a Bate que están trabajando, hay que tener una junta reglamentadora. Eso lo está pidiendo, a nivel federal se está pidiendo hace mucho tiempo, se está trabajando ahora y espero que funcione. Si el Departamento de Justicia tiene hasta una oficina de asuntos antimonopolíticos que no lo utilizan. Si vamos a hablar con propiedad, o sea, aquí existen las herramientas de fiscalizar y de velar por los intereses del pueblo, pero no lo hace el Estado. Dígame, Pichito Rezamora. Yo lo que invito es, mira, vamos a escoger buenos representantes del pueblo, las elecciones creo que vienen pronto, así que vamos a escoger gente que vaya allí mientras vamos reformando, porque la realidad hay que reformarlo, ahora hay que tener el deseo, hay que tener la babilla para echar para adelante esto. Deme un segundo. Vitín, dime cuánto me queda.
Dime, este programa está caliente. Licenciado, eso es lo que me queda para que hable de Ucrania. Mire, que Ucrania, Venezuela y tantas cosas ocurriendo en el mundo. Usted se ha metido en el pique energía eléctrica y nos achichajamos aquí en el tiempo. Ya subió el precio de la gasolina en Puerto Rico. No me hable de eso. Y se cayó la bandera de Cuba ahora en No me hable de eso. Pero el problema... Ucrania y Venezuela. Es un problema mundial. Adelante. Ahora, obviamente, en 4 minutos es casi imposible condensar, pero este servidor tuvo no solamente la oportunidad de visitar la antigua Unión Soviética, cruzar Alemania Oriental, cruzar el muro de Berlín, visitar países dentro de la cortina de hierro, visitarlos en su transformación hacia la libertad, conocer la Rusia que hoy en día se ha integrado comercialmente al mundo entero. O sea, conozco la historia de la Guerra Fría, soy hijo y producto de la Guerra Fría. El pensar que la visión nacionalista que tiene Putin y su sistema totalitario se distancia de cierto modo de las tácticas de terror que imponía el régimen nacionalista socialista estalinista que existía en la Unión Soviética hasta básicamente las últimas 2 décadas, eso todavía existe. Todavía nosotros tenemos misiles, existen misiles en la Unión Soviética que apuntan en nuestra dirección, que apuntan en contra de la Unión Europea, que causan inestabilidad. Por eso los Estados Unidos inclusive tiene compromisos programáticos y tratados con la OTAN para garantizarle la seguridad a la Unión Europea. No es porque confían en Rusia, es por la desconfianza en Rusia. Y estos actos que estamos presenciando, la ocupación y la invasión de Ucrania a través de la península de Crimea, es solamente un acto de lo que es posible que Putin sin impunidad pueda realizar y afectar y cambiar completamente la política del mundo entero. Y esto, en mi opinión, exige que el presidente de los Estados Unidos se pronuncie categóricamente, que se impongan unas sanciones y unas restricciones y que Rusia entienda que en el mundo, que la comunidad internacional se va a dar a respetar y que este tipo de conducta no se va a tolerar de ninguna nación. No importa los misiles que tenga, no importa el poder que tenga, país que invada a otro país ilegalmente, como se está certificando y lo ha reconocido el presidente de los Estados Unidos, tendrá y confrontará sus consecuencias. Y eso es lo que espero de Estados Unidos, eso es lo que espero de los líderes de la Unión Europea, y de ser necesario, pues Rusia será confrontado con las sanciones y las medidas que sean necesarias para que Ucrania pueda vivir en libertad y no tengamos que confrontarla nuevamente, una guerra fría que podría empezar hoy. Vamos a ver qué pasa. Y mientras eso ocurre, ¿verdad? Y el mundo está mirando también Ucrania. Oiga, en Venezuela todavía continúa la situación de miles de personas manifestándose en las calles y lamentablemente todavía siguen personas perdiendo la vida mientras el presidente insiste en llevar a cabo un carnaval. Cosas veredas, mi amigo Sancho, cosas veredas. Ya llevan más de un mes y no en las calles, no se quita. Y que no se quita. Y Maduro recibe mucha ayuda de Putin. 15 días lleva ya preso Leopoldo, uno de los opositores a... Sí, el mismo sistema. Como decimos en español, once a communist, always a communist. Vamos a ver qué pasa. Esto se acabó, señoras y señores. Gracias, licenciado Alfredo Castellanos. Muchas gracias a ti y al compañero. Gracias, Pichi Torres Zamora. Siempre gracias por la invitación y un placer de ver aquí con Alfredo. Gracias al mejor equipo técnico de la televisión, se lo he hecho a cualquierita. Gracias al equipo de producción, pero sobre todo gracias a ustedes que nos dejan llegar hasta su hogar. Bendiciones, que la pasen bien.